davant de Laura perquè ja la teniu presentada, no? Les coses que hem fet en classe estos dies, tant en David com en mi, conegueu una part dels seus poemes, heu treballat els poemes i ara l'aneu a conèixer en persona. I li podreu preguntar el que vulgueu a partir de lo que ella va plantejar així. La sessió, la intenció és que siga interactiva, ja ho sabeu, i segurament serà interactiva. I segurament haureu de crear alguna cosa vosaltres. Però de moment anem a conèixer, perquè tenim una persona que sap molt d'esta qüestió i entonces podem preguntar-li coses a partir de lo que ella planteja. Ella també llegirà poemes, vosaltres llegireu poemes. Tenim 2 classes i anem a aprofitar aquest temps, que és preciós. Li dono la paraula ja a Laura. Bueno, lo biogràfic ja ho sabeu perquè vos he enviat l'apunte biogràfic el tenen tots, bueno, quasi tots, y ella si tiene que contar algo, pues lo cuenta, ¿vale? Pues cuando quieras, Laura. Pues nada, muchas gracias, Juan, por la presentación. No voy a hablar en valenciano porque no puedo, notarán mi acento, de dónde viene. Yo nací en Argentina, pero bueno, hace bastantes años que vivo aquí, pero una parte del acento no se me va. Pues eso, como decía Juan, me gustaría, ya que estoy aquí con vosotros, que sea algo interactivo, o sea, que también salgan vuestras inquietudes, si las tenéis respecto a la poesía, y también intentar contagiaros o transmitiros de alguna manera el gusto por la lectura, por los textos poéticos. He traído al principio una especie de presentación con imágenes, porque vamos a hablar de qué es esto de la poesía, qué es esto del lenguaje poético. Creo que hay muchos malos entendidos, o por lo menos se concibe como que la poesía es solamente el poema. Y si nos vamos a lo que nos dan en el colegio, pues no es extraño que mucha gente acabe detestando, odiando la poesía, porque normalmente pues se lee determinado tipo de textos con una métrica, y yo creo que lo que es la poesía en sí rebasa ampliamente eso. Pues aquí la presentación, por eso se llama Más allá del papel, la poesía vive fuera del papel, poesía y vida. Y aquí hay 3 ejemplos de intervenciones poéticas en la ciudad que grafican lo que estoy diciendo. Bueno, uno es una intervención efímera en una playa, es una persona enferma y escribe "no me quiero morir", se hacen fotografías, eso está en el libro de Laura Casillas, que es una poeta madrileña, que vive en Madrid. Abajo, acciones poéticas en muros de la ciudad, que es "te pienso y luego existo, no me descartes". Es un juego con la frase que conocéis todos. Es algo que está presente donde la gente pasa, por donde la gente transita, y ha salido del papel. Y luego arriba, que vemos una mujer tratando de coger, es un bombardeo poético. Eso es Chile, la Casa de la Moneda, que en el año 73, el 11 de septiembre, hubo un golpe militar, Pinochet y los militares, y fue bombardeada de verdad. Entonces se hace una acción poética que es en la misma fecha, se bombardea, pero se tiran poemas desde un avión, y es una especie de acción de intervención en la ciudad. Bueno, este es un collage que se llama The Flying Lesson, que es de un arquitecto, y aquí nos está hablando un poco de lo que es el lenguaje poético, ¿no? Que es un lenguaje de vuelo de la imaginación, de vuelo de nuestra vida. Entonces, quizás ahí es donde está la clave que yo os intento transmitir, y que estoy segura que vosotros lo vivís ya, porque a veces dicen, no, yo no sé lo que es poesía, o yo lo he leído mucho, pero en nuestra vida hay muchos elementos. Aquí tenemos a una poeta argentina, que es Alejandra Pizarnik, que es una poeta que tiene un lenguaje bastante accesible, y que dice, hablando de la mirada poética, de lo que es el mirar al mundo poético, una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo.
La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Es decir, mucho más allá del poema, mucho más allá de... hay una forma de mirar. Y esa forma de mirar no la tienen solamente los poetas o los que escriben poesía. La tiene todo el mundo. Todo el mundo que puede tener sensibilidad puede tener acceso a esa mirada poética, a esa mirada del mundo. ¿Conocíais algo de Alejandra Pizarnik? De esta poeta, pues tomar nota, los que os interese y la buscáis porque tiene lenguajes, tiene un lenguaje muy accesible, muy potente poéticamente y poemas que seguro que os pueden gustar. Además su vida os puede interesar mucho. Yo creo que puede estar muy bien. Bueno. Mucha gente, que es otro equívoco de la poesía, pregunta ¿para qué el arte? ¿Para qué la poesía? ¿Para qué sirve? Es una pregunta que nos hacen a muchos poetas. ¿Y eso para qué sirve? Entonces, bueno, pues un poco para contestar esa pregunta y para reflexionar, he traído esta imagen. Esta imagen muestra, durante la Segunda Guerra Mundial, son niños que están deportados al campo de exterminio de Terezín. Estos niños reciben en el campo de concentración, donde además circunstancias de la vida, hay muchos artistas y escritores en ese campo de concentración, pintores, diseñadores, poetas, que se les ocurre hacer en el campo para los niños talleres literarios, talleres de pintura. Entonces, un poco es un homenaje a estos profesores que mostraron que el arte puede ayudar también a resistir. La belleza en medio del horror nos puede ayudar a sobrellevar lo que en otras circunstancias sería irrespirable, y que lo era seguramente. Estos son algunos de los dibujos que hicieron los niños y algunos de los poemas que hicieron en el campo de Terezín. Todos estos niños, por supuesto, la mayoría acabó en Auschwitz, y quedaron estos dibujos que una profesora guardó en una maletita de cuero y que hoy están expuestos en el Museo de Terezín. Pues hay dibujos y hay poemas, y es impresionante lo que esos poetas y pintores lograron hacer en esos. Entonces, este es un poema que escribió un niño que murió en Auschwitz y que dice: no he visto mariposas por aquí. Es un poema increíble. Es decir, ante las circunstancias de lo que está viviendo y lo que está viendo, pues logra canalizarlo y hacer un poema. ¿Alguien puede decir, le salvó la vida el poema? No, murió en Auschwitz, pero seguramente le ayudó a resistir y a expresar algo que seguramente no hubiera llegado a nosotros. Si queréis leerlo, pues yo lo leo. La última, precisamente la última, de un amarillo tan brillante, quizás si las lágrimas del sol tocaran la piedra blanca. Tan amarilla volaba, se movía ligeramente hacia lo alto. Se fue. Seguramente quería dar al mundo un beso de despedida. Hace 7 semanas que vivo aquí, encerrado en este gueto, pero he encontrado a mi gente aquí. Me llaman las florecillas y la blanca rama del castaño del patio. No he visto mariposas, no he visto más mariposas. Aquella fue la última. Entonces, el caso de Terezín, que es un caso extremo, por supuesto, de niños que escriben en una circunstancia horrible, nos sirve para ver que el arte en nuestra propia vida y la literatura literalmente nos puede salvar la vida, nos puede ayudar mucho. Tanto como apoyo, si estamos pasando una circunstancia difícil, como para nuestro propio crecimiento. Bueno, estas son palabras de Vicente Huidobro, poeta chileno,
que dice, el poeta es un dios, no cantes a la lluvia, poeta, haz llover. Y tiene que ver con una peculiaridad del lenguaje poético. Y es que, ¿qué diferencia, por ejemplo, a un texto en prosa, a un texto que está escrito del lenguaje poético? ¿Alguien se anima a decir algo? Si no os animáis no pasa nada. Yo luego sí os tendré que dar un poco de pie. Es que el lenguaje poético conecta directamente no solo con la fuerza de la palabra, sino con la fuerza de la vivencia. Entonces no basta con que un poema hable de la lluvia. Ahí está diciéndolo, y lo está diciendo Huidobro de una manera muy enfática, muy apasionada, no cantes a la lluvia, haz llover, que la palabra sea una invocación, que sea algo que realmente traiga la lluvia. Bueno. Octavio Paz, también el poeta mexicano, lo dijo, el poema es lenguaje erguido, es lenguaje en pie. Es como si el lenguaje que usamos todos los días para comunicarnos, incluso el lenguaje de la publicidad, estamos tan cansados de recibir, no sé, revistas, en la tele, estamos todo el tiempo recibiendo palabras, lenguaje. Sin embargo, lo que consigue el poema, o lo que consigue el lenguaje poético, es que esas palabras que tenemos ya tan oídas y que ya es como que no hacen efecto, pues se pongan de pie y que nos lleguen de otra manera. Creo que eso es lo más importante del lenguaje poético. Y aquí, bueno, he usado de apoyo las mismas imágenes de Parker Harrison, que son las del principio, la de esos pájaros que querían volar, pues es como las palabras que se ponen de pie, ¿no? Que salen de su caja sin nada. No sé si os pasa, pero, por ejemplo, cuando en una campaña electoral, cuando nos repiten palabras como libertad, democracia, y es que al final es como que no suenan a nada, no nos las creemos. Parece que nos hemos puesto un escudo con las palabras. Y ahí el lenguaje poético le da esa vitalidad. El poema trae esa vitalidad para que lo mismo que conocemos tenga otro peso, tenga otra estatura. Bueno, y aquí es donde quiero que me ayudéis un poquito, si queréis. Esta es una imagen donde se ve, pues eso, el tío vivo, y de repente cobran vida, salen. Y yo lo he tomado como un ejemplo de lo que es el lenguaje poético, o lo que es el poema. ¿Se os ocurre alguna idea de lo que veis? Sí. Creo que se puede comparar porque es algo que como que sale de la norma, es diferente. Muy bien. Sí, sigue. Sí. Yo creo que se rebelan de la sociedad, de lo que les han impuesto. Están atados por unos palos desde arriba y desde abajo y los obligan a todos a ir en el mismo sentido, a tener todos el mismo aspecto. Y ves como de repente algunos empiezan a saltar y a ir hacia algo que está mal iluminado pero que es diferente. Pero se pueden sacar muchas más cosas, sí. A mí me da creo que lo que tú has dicho del círculo, o sea, los cabales en el ejemplo vivo, sería como las palabras que dices tú que nos dan constantemente. Y luego los cabales que salen son como la poesía que nos intenta liberar de todo eso que sentimos. ¿Alguna idea más? Soltaros y total. Pues eso, como los caballos. Es que para mí esta imagen es fantástica para expresar eso, ¿no? Incluso lo que decía una de las... que es el circuito, ¿no? Es que las palabras circulan siempre en un sentido donde hemos convenido que tienen ese significado. Y de repente el poema brinda esa posibilidad de que el lenguaje se descoloque y salga. Y se muestre libre y nos muestre otro brío, porque esos caballos están teniendo movimiento, se están despertando. ¿Se ha estancado? No sé qué pasa. Si le doy... Ahora. Bueno. Seguimos con las imágenes de Parker Harrison para acercarnos a lo que es lo poético. Y una cita de un poeta argentino que habla de qué es el poeta. Dice, el poeta es un cultivador de grietas. Fracturar la realidad aparente
o esperar que se agriete para captar lo que está más allá del simulacro. O sea, para ver un poquito más allá de lo que nuestros sentidos suelen ver. Seguimos con poetas argentinos, que es otra manera de decir, que dice: la poesía es la continuación de la infancia por otros medios. ¿Por qué podéis creer vosotros que la poesía y la infancia tienen tanta conexión o están ligadas? ¿Se os ocurre algo? Porque uno cuando está en la niñez es más abierto a lo que siente y no tiene tapujos a decirlo. Y cuando ya se es adulto ya se tiene un poco de miedo al expresar. ¿Alguien más se le ocurre? Porque aquí hay para sacar mil cosas. Sí. Porque cuando eres un niño es como que tienes, estás abierto a todo con mucho sentido y tienes un montón de imaginaciones. Pero conforme vas creciendo te van diciendo: no preguntes esto, ya te lo he dicho. Y como que tu curiosidad va decreciendo y entonces ese sentimiento poético ya no es tan grande. Porque la poesía, a la vez que la niñez, desprende vida. Eso no se me había ocurrido pensarlo jamás. Desprende vida. Hay vitalidad. Es que lo que habéis dicho es importante porque a medida que vamos creciendo, el mundo nos va poniendo muros. Esto no lo preguntes. Y un niño está absolutamente abierto, es el puro asombro. El poeta, ¿por qué se asombra un niño? Porque va descubriendo el mundo, porque va descubriendo y todo tiene ese sabor de lo nuevo. Pues el poeta, de alguna manera, tiene que volver a conectar con esos párpados nuevos, con esos ojos nuevos, y mirar al mundo con esa frescura que va a traer frescura al lenguaje y a lo que ya hemos perdido la capacidad de ver y de sentir. Por eso es muy importante. Por eso María Negroni nos lo dice, que es la continuación de la infancia por otros medios. Y también muchos poetas se han referido. Hay un poeta argentino que dice que la infancia es esa lluvia primera de la que nunca enteramente nos secamos. Y yo creo que el poeta no se ha secado jamás de esa lluvia, sigue con esa sensación. Bueno, ahí hay pues una definición, la etimología de la palabra poesía, que viene de poiesis, si queréis leer un poquito para no tener que leerlo todo. Y ahora vamos a meternos un poco en lo que se suele entender que es el poema. Hemos visto un poco qué es poesía, que es la mirada poética, la percepción y el lenguaje poético. Y el arte de combinar rítmicamente las palabras no es lo único que distingue a la poesía de la prosa. Porque hasta mediados del siglo XIX constituía la mejor forma de diferenciar ambos usos del lenguaje. Sabéis que hay verso libre, prosa poética, entonces es muy difícil trazar fronteras entre qué es prosa y qué es poesía. En la antigüedad sí que lo era, porque los poemas, los versos tenían una forma, un corsé muy determinado. Ahora ya no. Bueno, vamos a ver algunas características de un texto poético. Para que un texto pueda ser considerado poético, es necesario que cuente con una función estética, que ponga la palabra, acordaros de los caballitos saltando, por encima de lo que expresa. La creación poética se inicia como una especie de violencia sobre el lenguaje. El primer acto de esta operación consiste en el desarraigo de las palabras. Y aquí está lo que hablábamos antes. El poeta las arranca de sus conexiones y menesteres habituales, como si acabasen de nacer. ¿Vale? Estamos diciendo las mismas palabras, pero las hemos sacado de su función habitual. Y después dice que no todo texto poético es un poema. Una prosa poética también entra en esta clasificación. ¿Vale? Entonces vemos que lo que tenemos muy claro que es un poema no es tan así. La frontera es un poco porosa entre lo que es prosa y lo que es poesía, sobre todo desde la modernidad, desde que tenemos muchísimos tipos de textos, como vamos a ver. Bueno, esto no lo vamos a leer todo, pero aquí vemos lo que es la rima,
Habitualmente en los programas educativos o normalmente lo que se tiene idea en la calle es que el poema es rima, tiene que haber rima. Entonces, es así, pero también tenemos verso libre, no es necesariamente esa la característica, que esté rimado. Y según los tipos de sílabas puede ser esa rima consonante, asonante, luego tenemos los tipos de estrofa, las sílabas, en fin, hay un montón de morfologías y de tipos de poemas. Eso habitualmente es lo que la gente de la calle piensa que es el poema y que es la poesía. Ahí tenemos un poema de José Martí, que es un poeta cubano, que son octosílabos, es una décima. ¿Así esto pasa? Ahora. Aquí tenemos dos aliteraciones para ver que se puede crear música interna usando otros recursos, no solamente a través de la rima, sino jugando también con las vocales. Ahí de Luis de Góngora, infame, turba de nocturnas aves. Ahí hay un juego entre la A y la U. O a las saladas almas de las rosas de Miguel Hernández. O sea que la manera de crear música, porque eso sí, el lenguaje poético lo tiene de característica, la música y el ritmo. Lo que tiene un poema, que lo hace también diferente de la prosa. No es solamente a través de las rimas consonantes, sino también de la música que está dentro de las palabras, ¿vale? Iba a traer, lo que pasa que ahora es complicado con la presentación, el traductor de Google iba a coger un poema de Alejandra Pizarnik y lo iba a poner en el traductor de Google. Y luego lo íbamos a leer para ver la diferencia impresionante de que cuando la voz humana da ritmo y da música y el poema revive, porque realmente sin música queda absolutamente muerto, no dice nada. Pues luego si hay un poquito de tiempo antes de cada vez lo podemos hacer porque es un experimento muy interesante. Bueno, aquí está diciendo lo mismo y esto es algo muy de la poesía contemporánea. La alternancia de sílabas tónicas y átonas contribuye mucho al ritmo de la poesía. Es decir, lo que dota de musicalidad el poema pues es lo que ponemos dentro, el juego de palabras, el juego de vocales, de palabras y también la voz humana. Eso es lo que vamos a ver luego, que ojalá podamos hacer un ratito de... La poesía del siglo XX, bueno, del siglo pasado, que ha sido terrible, ha prescindido en muchas ocasiones de la métrica regular y sobre todo de la rima. Sin embargo, la aliteración que veíamos antes, la acentuación y la rima sonante mantienen la raíz musical del género poético. Este es un pianista que está tocando en una calle de Damasco, en Siria, totalmente destruida. Y es un poco una imagen de lo que la poesía pues está haciendo también en un mundo complicado. Pues siglo XXI ya. Esto es siglo XXI. Lo que pasa es que pues eso, desde el siglo XX la poesía... No existen fórmulas para escribir un poema, no sé a cuántos de vosotros os interesa realmente, aparte de conocer y de leer, escribir, pero sí que hay un trabajo de lectura y un trabajo con los textos serio, un ejercicio literario permanente. Y una gran manera de escribir o de empezar a iniciarse es leyendo a los poetas, porque eso nos afina el oído y también desarrolla esa sensibilidad hacia lo poético. Si a alguien le interesa o si alguien tiene interés de seguir descubriendo e indagando, yo me ofrezco al final recomendaros pues algunos textos, si puede ser, ¿vale? Bueno,
Y hablando de trabajo de textos y lo que es concreto el lenguaje poético, he traído esta imagen que habla de algo que es fundamental y que para mí eso es un buen poema. ¿A alguien se le ocurre la imagen que puede tener que ver? Ese efecto que ves arriba es lo que puede ver con las personas, pero abajo está todo lo que detrás, todo lo que detrás es sentimiento. Muy bien. Esto sería el elipsis. Es un lenguaje elíptico, el lenguaje poético. Es decir, hemos sumergido, así como en la prosa describimos mucho y damos profusión de detalles, el poema parece como eso que emerge, pero en el fondo hemos decidido sumergir todo lo otro para que tenga más fuerza. Por ejemplo, eso en fotografía funciona muy bien, o en el cine. Por ejemplo, pues imaginaros que quiero hablar de una violación, una cosa terrible. Pues yo puedo empezar a describir pues todo, pues fulanita salió de su casa, fue aquí, iba vestida con un vestido tal, luego, y puedo hacer una descripción. O puedo simplemente poner un zapato en una cuneta y un vestido. Pues el poema, el lenguaje poético, un poco vive en esa zona que ha emergido y ha sumergido todo lo otro, pero que por eso cobra una potencia enorme. Además, lo que permite eso es que con nuestra propia creación, con nuestra imaginación, le demos vida al poema, entremos, porque si lo contamos todo, si lo decimos todo, no hay casi entrada para el lector. No sé si se capta la idea. Ahí entramos nosotros y podemos crear también el poema. Bueno, otra característica del lenguaje poético es que es menos es más, que es por lo que hablamos antes, de decir lo máximo con lo mínimo. Ahí se mueve un poco el poema. Ser económicos en el lenguaje y no tener miedo de cortar. Esto tenía que ver un poco con la infancia, ¿no? Y también la capacidad de alterar lo cotidiano. La capacidad de ver lo cotidiano con una mirada nueva y diferente, el asombro. Para escribir un buen poema no hace falta eventos extraordinarios. Esta es otra idea, un poco otro equívoco. Pues voy a escribir sobre el amor, la muerte, voy a escribir sobre el gran tema. Pero realmente un buen poeta, no sé si habéis oído o leído La nana de la cebolla de Miguel Hernández, puede coger un elemento súper humilde, súper cotidiano y convertirlo a partir de ese objeto, empezar a poetizar y estar hablando de otras cosas. Pero tampoco haría falta ir a los grandes temas. Y eso habla de rescatar no solo el lenguaje, rescatar las palabras, sino rescatar nuestra propia mirada para volver a ver el mundo. Pues un bichito que encontramos, unos botones, una bolsa de plástico que está caída en la calle, rescatarla y poder volver a mirarlo. Este es el poema, hablando de esa capacidad de ver lo cotidiano, que es de Luis Pimentel, que es un poeta gallego. Este poeta está hablando, durante el franquismo, escribe este poema. Y es una crítica enorme al franquismo, a la dictadura. Pero él no está, en ningún momento dice dictadura, en ningún momento dice fascismo, no habla de nada. Está hablando de un niño que hace algo. Pero dice, aquel niño le pinchaba los ojos a los pájaros y le gustaba ver salir esa gotita de aire y de luz, ese rocío limpio de mañanitas frescas. Luego los echaba a volar y se reía al verlos chocar contra el muro de su casa, con un ruido muy triste. Y aquí, en el último verso, está la fuerza brutal de este poema. Dice, creció y fue de aquellos. Y en el pronombre aquellos es donde cae toda la fuerza. ¿Quiénes son aquellos? Preguntamos. ¿Quién es este niño que disfruta haciendo esto? Aquí está Alejandra Pizarnik, que os recomendaba antes. Fijaros qué lenguaje tan simple, una tiza rosada, como una niña de tiza rosada
en un muro muy viejo, súbitamente borrada por la lluvia. Ella está hablando de su estado de ánimo, de su fragilidad, de cómo se siente. Esta es una poeta madrileña que se llama Ana Pérez Cañamares, y en este caso ella coge las piedras, algo tan sencillo y que vamos pateando o pisando por la calle. Pero fijaros lo que dice: durante las vacaciones recogemos las piedras que el mar nos regala. Son las piedras con las que luego en el invierno reconstruimos las ruinas de nuestras guerras. No solo les pedimos que resistan, también que nos recuerden que el mar existe. Fijaos cómo de algo tan concreto, tan material, tan abundante, que habrá piedras en el planeta, ha hecho un símbolo de resistencia. Y no solo de resistencia, sino también de saber que el mar sigue existiendo. Volvemos a la ciudad, volvemos a la rutina, pero hay otra vida que nos está esperando. También es una poeta que, si queréis empezar a leer y buscar cosas por internet, os recomiendo, porque es muy accesible y tiene... Este poeta sevillano, que además es un buen amigo, David Eloy, está hablando del tiempo presente y es una gran crítica política. Dice: el problema es que ahora hay muchos vigilantes y pocos locos. El problema ahora es que la jaula está en el corazón del pájaro. De una manera genial ha dicho que nosotros mismos nos reprimimos, o sea, este sistema ha conseguido que de alguna manera nosotros seamos nuestros propios vigilantes. Bueno, para romper un poco la idea de lo que es un poema, la versificación, la verticalidad, esto está hecho con ordenador y son distintas maneras donde está hablando de una espiral y la forma del poema pues adopta de lo que está hablando. Pues, es un poco para abrir líneas, para que podáis ver que la poesía rebasa ampliamente lo que entendemos o lo que se enseña como poesía. Estas son dos intervenciones poéticas. En México, DF, en la ciudad, se pueden encontrar un montón de estos murales. También en el extrarradio de Buenos Aires, en la periferia, hay muchas acciones poéticas. Entonces, pues es una manera de llevar la poesía a la gente, que pasa continuamente. ¿Puedes verlo? Sí, sí, de la izquierda es bueno. Solo los peces muertos siguen la corriente. Es que, ¿qué más hay que decir que eso? Que un discurso, que tal, es que es clarísimo. Ese es de México, la acción poética. Esto es de un libro que es Skinny Cat, que habla de grafiteros y son poemas visuales. Ahí está lo que ponía en la arena: no me pienso morir. Se hizo en graffiti y también se hizo la intervención en arena. Está el pájaro que se lleva a la jaula. Estas son cosas que se han hecho en Madrid con aerosol. Skinny Cap es el piquito del aerosol, el más finito que existe, con lo que los grafiteros hacen. Es otra manera de intervención. Sé que está prohibido, sé que está incluso perseguido, pero que bueno, tiene mucha fuerza en todo el mundo como una intervención urbana. ¿Alguien sabe reconocer este fotograma? Es de los fotos. Uy. Es que claro, por edad yo digo igual, pues claro, no lo habéis visto. ¿Lo has visto? Vale. Nicole Kidman, claro, pues esta película, digamos, es una historia, lo digo, es una película de arte. Porque es poética, es terrorífica. Es poética y terrorífica, porque Nicole Kidman vive con sus hijos en un caserón enorme, en una mansión. Pero aquí hay un problema. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene la película? Son muy jóvenes, yo creo que ni habrán nacido.
Eso quiere decir que no hay spoilers, se siente. No hay spoiler. Si tiene 10 años, más de 10 años, no hay spoilers. No hay spoiler, tiene mucho más. Se puede hacer spoilers a partir de 10 años. ¿Ah, sí? Eso es una regla mía, pero que la Spoiler, clase... regular, Es que si no, no podría hablar de cine en clase. Ah, tienes razón, claro. A ver si se le Yo pasa. hago spoilers continuamente, pero tiene que ser películas de más de 10 años. Pero cuenta, porque esta es muy interesante. Vale, pues Nicole Kidman con sus hijos, que es lo que aparece desde el principio de la peli, viven en una mansión, en una casa. Y de repente, pues empiezan a escuchar pasos, a ver apariciones, los niños empiezan a ver cosas. Hay presencias, tipo Cuarto Milenio, empiezan a ver cosas en la casa. Pero al final lo que se descubre es que Nicole Kidman y sus hijos son los fantasmas de otra realidad donde la casa en el día de hoy está ocupada y está habitada en distintas dimensiones por distinta gente según la época que ha vivido. Entonces, ¿qué tiene que ver la poesía en todo esto? Pues Nicole Kidman dice que la poesía, y por eso hemos visto antes un poco de música, de pintura, de graffiti, la poesía es como el pasillo central de esa casa de las artes, donde todas las artes confluyen y se unen. El cine, la música, porque el lenguaje poético está presente en todas. Sería el pasillo de esa casa de las artes, donde quizás estén viviendo juntas, pero no lo saben. Os recomiendo de todas maneras la película. Aquí os traigo un poeta del cine, que es Tarkovsky, que seguro que Juan os habrá comentado algo. No sé si he comentado algo, porque Tarkovsky lo he trabajado más en bachiller. En bachiller. Pero me encanta, muy fan. Es absolutamente poético, es que lleva el lenguaje poético al cine de una manera y además con un cuidado y un mimo. Fijaros ahí las imágenes, ¿no? Es que solamente es todo como un poema, es un poema visual que además él combina muy bien con música. Además él era poeta, él escribía. Veremos algo. Sí, yo lo recomiendo. Parece que hay que dar 3. Es que el ordenador está ya, entonces a veces... Vale, no pasa nada. Y aquí en el diálogo de las artes, esa pintura que está ahí es de Chagall. Son las mujeres en vuelo. Y fijaros Tarkovsky cómo usa, cómo se usan estos paralelismos entre pintura y cómo se crea un diálogo muy interesante. Donde aquí la poesía está presente y latiendo detrás de esto. Pero en el cine español también hay un gran poeta, que es Víctor Erice, que también os lo recomiendo. Esto tiene muchísimos años. Aquí no haré ningún tipo de spoiler, pero estas 3 películas son 3 poemas. De verdad que os lo recomiendo, no hay que irse a Rusia. ¿Qué es esto? Virus. Cancelar. Bueno, no sé. ¿Hay vídeo aquí? No, aquí no. Aquí tenemos, fijaros, imágenes de la película La Colmena, el espíritu de la colmena, que está abajo, y de pintura barroca. Y fijaros que parece lo mismo, cómo dialoga, cómo usa los tonos ocres, amarillentos, el tipo de luz que entra, lo está usando tal cual. No sé si lo veis, cómo ahí se superponen los lenguajes, el plástico, el fílmico, el poético también. Por cierto, la película El espíritu de la colmena habla claramente de lo que hablábamos de la infancia y la poesía, que es la recuperación del asombro. Porque toda la película está hecha desde la mirada de la niña, que es sana, y que ve el mundo y lo cuenta, ¿no? Con esa increíble frescura. ¡Oh, no! Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto,
empaparnos el alma, la camiseta, inundar en las veredas y los paseos y salvarnos sanados de nuestro llanto. Asistir a los cursos de antropología llorando, festejar los cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando, llorar como un cacuy, como un cocodrilo, si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas, llorarlo por el ombligo, por la boca, llorar de amor, de hastío, de alegría, llorar de frac, de flato, de flacura, llorar improvisando, de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día. Pues es una pena porque esto era un fragmento de la película El lado oscuro del corazón 2 de Eliseo Subiela. Os recomiendo los dos, El lado oscuro del corazón 1 y 2. Eliseo Subiela, hablando de cómo conversan las artes y cómo la poesía va también a aportar, mete fragmentos poéticos de Alejandra Pizarnik. Este era de Oliverio Girondo. No hemos podido ver la escena que el protagonista está muy triste, va caminando por una calle y está sonando el poema de Oliverio. Ah, por eso, pero me lo pidió antes. Puedes volver, lo que pasa es que yo dudo que lo instale bien. No, da igual, si es que más o menos se pueden hacer en video. Bueno, nada, y esto es una cita de Silvio Rodríguez, pues eso, que hay locuras que no vale la pena curar. Bueno, pues hasta aquí la presentación para entrar un poco en materia de lo que es el lenguaje poético, que es la mirada poética. Y ¿cuál era el objetivo mío con todo esto? Pues abrir un poco, abrir la percepción y ver que lo que es poético trasciende ampliamente lo que es un poemita, un poema, que es lo que entendemos que es la poesía. Mucha gente dice poesía por poema, no es lo mismo, ¿vale? Y también para que podáis ver que en la vida cotidiana y en todos los, o sea, y en cada ámbito está lo poético presente. En las librerías, lamentablemente, si vamos, cada vez la poesía está más arrinconada. Hay poquitos libros a la venta. Ante el avance de la autoayuda, las novelas de... Pero con que vosotros os animéis a leer y a buscar y a indagar, pues yo me doy por contenta. Y si queréis comentar algo o hacer preguntas... Sí. ¿En qué te inspiras para escribir? Uf. Uno de los temas los fondos. Esto lo vemos ahora, lo hablamos ahora. Pues, como tú quieras. Mira, es... yo creo, ¿os acordáis de la foto esa que salía de los botones, el hilo? Pues un poco lo que a mí me pasa es que cualquier cosa me inspira, o sea, desde luego tengo que estar con esa actitud, tengo que estar abierta. Hay días que de verdad no se me ocurre nada, aunque quiera, y diga, voy a escribir, estoy totalmente sin ideas. Y otro día, pues de repente veo, mira, me pasó con el diente de leche de un hijo mío que se cayó y lo tenía en mi mano y digo, ostras, es como que la infancia, esto es un pequeño escombro de la infancia, ¿no? Es algo que nos vamos cayendo y bueno, y a partir de ese diente de leche surge un poema que luego, si queréis, en la segunda parte, pues os leo. Y cosas así, como que te mueven. Sí. Yo tengo también una pregunta. Has dicho que poesía y poema no es lo mismo. Entonces, ¿podemos considerar poesía lo que nos hace sentir, o escriba quien escriba, sea poeta o no? Qué buena. Lo que quería decir es que, claro que el poema es poesía, pero no todo lo que no es poema es poesía. Quería decir que lo que es el lenguaje poético, la sensibilidad poética sí que excede el poema. Lo digo porque mucha gente llama al poema las poesías. No sé si os habéis oído. Vamos a escribir poesías.
El poema es algo muy concreto. Lo que quería era ampliar, pero efectivamente no todo lo que está fuera del poema se puede entender como poesía. Aunque desde luego es muy discutible. Por ejemplo, una pieza de rap ¿es poesía? Para mí sí. Alguien dirá, no, pero es que depende qué temas esté tocando. Bueno, no sé qué pensáis con eso, pero... ¿Tiene ritmo? Sí. ¿Tiene música? ¿Está transmitiendo algo? Tratando temas a través seguramente de alguna imagen. A la hora de escribir, ¿tienes en cuenta las normas de la poesía establecidas? Es decir, como las sílabas, las rimas. Sí, sí. Y admiro, de verdad que admiro mucho a la gente porque tengo amigos que hacen sonetos, hacen haikus, hacen cosas maravillosas con la métrica, de verdad. Yo soy muy indisciplinada escribiendo en el sentido de que no puedo. Lo he intentado, buenamente, y he logrado hacer, pero como un ejercicio de taller cuando empezaba. Pero luego si lo quiero decir, lo veo afectado, lo veo encorsetado, me suena mal, y finalmente prescindo, ¿sabes? Y digo, no, pues lo hago. Lo que sí intento hacer, por supuesto, es algo que sea música, eso sí, que tenga música, pero de otra manera. Luego ya cuando leamos algún poema, pues ya me diréis si hay música o no. Aquí hay gente que ha preparado poemas tuyos para leerlos o para recitarlos. Vale, un poquito de agua. Sí, claro. Ahora en breve va a sonar la música unos minutos. ¿Y eso qué es? Es el cambio de clase, pero bueno, podemos hacer una pausa. Si quieres lo hacemos ahora. Yo creo que sería bueno, descansen un poquito. O sea, lo que haya otra pregunta de esto. Sí, pero sí, dime. No, porque me escondes. En muchos de tus poemas hablan de, se repiten mucho los pájaros y los niños que o bien tienen heridas o están mal de alguna manera. ¿Por qué se repite tanto? Pues yo creo que con mi infancia, ¿sabes? Porque viví en Argentina, en un lugar en plena... ¿Sabéis la Pampa en Argentina? La llanura esta que es inmensa. En un pueblo casi rural, un lugar chiquitito ahí perdido en medio de la Pampa, Belville, bueno, es que ni se conoce. Y claro, imaginaros un paisaje absolutamente plano, pero plano mortal, o sea, es algo que no lo habréis visto nunca. Donde el cielo ocupa, como es toda la bóveda, pues los pájaros estaban presentes todo el tiempo, presentes, además en unas épocas venían. Y en mi época, no sé si ahora se sigue haciendo, muchos de mis amigos se divertían y a mí era algo que me descomponía, no podía con ello, y para mí era como una metáfora, creo que de ahí, del daño, porque no entendía esa manera de divertirse, de algo tan frágil, ¿no? Algo que estaba ahí, cantando, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Entonces, por ejemplo, para el primer poema material oscura, ¿es eso lo que estoy escribiendo? Oscura es el poemario que es uno que no hemos llevado a clase. Pero bueno, sí, mira, sí, en parte es eso, porque Materia Oscura habla de muchos temas, podríamos decir mundiales, o sea, como los niños soldados, el hambre, todo. Pero yo creo que la base, como me preguntaba él, que me hace a mí conectar con eso y escribir, es el daño, Y el daño en este caso a lo más frágil, como puede ser un pájaro, en Materia Oscura son los niños, o a lo más inocente. Y además algo que se naturaliza, o sea, algo que lo vemos como natural y que se esconde, ¿no? Pues qué más da que los niños estén fabricando nuestros móviles que llevamos en África, que estén sacando el coltán en una mina, da igual, si no los vemos, por eso es Materia Oscura, porque lo estamos invisibilizando para poder seguir adelante. No sé si os respondo, pero yo creo que eso está en la base de por qué me interesan estas cosas, seguramente. Hay algo mío que sigue siendo una niña y que está mirando esa escena, ¿no? De cómo mis amigos se divierten.
y pensar en la crueldad humana, decir, ¿qué es esto? Esto es el ser humano. Somos esto. Yo creo que eso no me he acostumbrado a esa realidad. No quiero acostumbrarme a ese horror. Sí. ¿Cómo se te ocurre empezar como a describir tus sentimientos a partir del poema? ¿Cuándo empezaste a, como a expresarte a través de la poesía? ¿Te refieres en mi vida? En ¿Qué te inspiró a expresarlo así? Claro, yo ahora os cuento todo esto y claro, yo ahora tengo un pensamiento que lo he formulado. Pero que empecé, pues yo creo que tendría 16 años. Estaba enamorada. Sí, estaba enamorada. Estaba en el colegio, tenía pues lo típico, una historia, pues. Y empecé a escribir pues una especie de diario. Y eso del diario cada vez se parecía más a poemas. Sufría mucho. Y también extrañaba mucho a mi familia. Mi familia es una familia de exiliados, que mis padres vinieron de Argentina. Y extrañaba enormemente a mi abuela, extrañaba a mi pueblo, os he contado. Y yo creo que escribía pues, para no morirme, para soltar todo eso que tenía. Yo leí un libro que decía un personaje que decía a otro que le gustan los poemas atípicos, que no siguen las reglas porque es como la vida. ¿Tú crees que Ostras, no lo había pensado nunca, qué interesante. Es curioso, es que la vida es así regular también. ¿Sí? Pues mira, ahora que lo dices, no sé, es posible, ¿eh? Y no digo que no haya poetas que pueden respetar una métrica y realmente ser muy potentes ahí y sentirse cómodos. Y fíjate, a veces son tan buenos que ni notas de métrica, porque lo hacen respirar al poema. Yo no puedo, en todo caso es una incapacidad mía también. Es una incapacidad, sí. Sí, es algo que yo no puedo. Lo puedo lograr, ojalá pudiera. Como artista y poeta, ¿cuál sería tu consejo para una futura generación de poetas, artistas, escritores, músicos, escritores? Las consejo no. Lo que sí yo diría que... Pero a cualquier persona que le interese una rama del arte o que tenga sensibilidad, incluso cualquier persona, que por favor, que no olviden nunca su niño interior, que no olviden esa mirada fresca, esa mirada pura y que siempre se cree, bueno, pura. Me refiero a frescura, ¿no? Con eso. Y que se trate desde esa honestidad radical de crear. También os aconsejo a los que tenéis inquietudes en este sentido, ¿no? Ya sea plásticas o poéticas o musicales, que indaguéis, que seáis humildes para escuchar, porque se han dicho y se han creado muchas cosas antes. Entonces tenemos un montón de fuentes, tenemos autores para leer, música para escuchar y abrirse, porque estamos dentro de una gran corriente. No estamos solos, no empezamos a escribir solos. Nos acompañan mucho, mucho. Entonces, estar abierto, ver buen cine. Yo creo que aquí, por ejemplo, Juan en sus clases es un poco también lo que os intenta abrir a universos que vuestra sensibilidad la van a mantener despierta. Pero consejos no me atrevo a dar porque no los tengo ni para mí. No sé, imagínate que os voy a aconsejar. No sé. Pues si quieres, hacemos una... o seguimos, como quieres. ¿Tú cómo te ves energéticamente? ¿Cómo veis Si es vosotros? una pausa pequeña puede hacerse porque es... ¿Queréis descansar un pelín y luego leo mis poemas? Sí. Niños de 6, 7 años, esto lo he visto con mis ojos a la noche en Buenos Aires, pues buscar en la boca del metro calor, estar ahí esnifando pegamento, es tremendo. Y este poema se llama Pegamento. El documental de los niños de la estación de ese. ¿Estabas refiriéndote a ese? No, yo me refiero a lo Buenos que... Aires, es que en Moscú, bueno, en Rusia hay unos niños que están en la también. estación. No, esto lo he visto con mis ojos, ¿eh? Leningradsky, unos niños que están abandonados sin padre ni nada y que nifan pegamento. Eso lo Pues vimos en clase el año pasado.
Para colocarse. Ah, vale, vale, claro. Porque tienen disolventes muy fuertes. Coloca, es una droga potente. Engancha como el crack, o sea, engancha mucho y además produce daños neurológicos, o sea, irreparables, irreversibles y rápidos. Porque imagínate, en esa edad donde se está formando aún el sistema nervioso, pues estar... Esto lo he visto yo en Buenos Aires, en Avenida Callao, Corrientes, ver grupos de niños descalzos y esnifando con las bolsitas, que digo, ¿qué hacen? Y apiñados junto a las bocas del metro, que en Buenos Aires es bastante grande, el único lugar donde hay calor. Fue el año 2007. Pegamento. El disolvente entró sin aduana a tus nervaduras, disolviendo las bodegas del mañana. Una nana te arrulla con la caída de tus gajos, la crepitación de tus selvas en ascuas. La bolsita contra la nariz no alcanza para pegar tanto archipiélago en fuga, tu mundo donde todo es fragmento, rotura, astilla. Pegamento pega fuerte, pero no tus hilachas. Atiza los talones, arrasa los cuentos, despega con cada inhalación el celofán prematuro de tus párpados. Por tus tobillos suben hormigas indigentes que ya no encuentran aberturas en tierra. Se imantan con las migas de tu regazo, el azúcar que aún subsiste en su pecho. Niño soldado. ¿Niño de las minas? Vale, pues voy a leer Niño de las minas, que como no sé si os comenté antes, que nuestros móviles llevan un metal que es el coltán y que se saca mayormente en África, y ese trabajo lo hacen manos esclavas, prácticamente niños que cobran nada y que enferman para hacer ese trabajo. O sea que cada vez que usemos el móvil y tengamos en cuenta esa realidad invisible, esa materia oscura que está haciendo nuestra vida posible. Niño de las minas. Rabia de verte rompiéndote en esa pulseada muerte con la piedra, robándole rigor hasta hacerte socavón, llaga. Tus manos muelen, demuelen, pulverizan los huesos del mundo. No de duendes el polvo que te arrasa los pulmones. Soldaditos de plomo avanzan por tus venas, desvelando bosques somnolientos. Niño roca, niño masa, en tolvas va tu sangre hasta la infancia de los volcanes, hacia reinos de hadas negras, minerales, allí donde el mundo esconde el humo de las caídas y todos los escombros del daño. Y finalmente de aquí voy a leer uno, primera vez. Ese sí que lo tenemos. No lo va a leer nadie, pero sí que lo trabajamos. Vale, este poema, ¿os acordáis que hablábamos del elipsis antes? Lo que era el lenguaje, qué papel jugaba el elipsis en poesía. Y aquí, este poema se llama Primera vez y está hablando de una realidad, lamentablemente para muchas niñas en el mundo, que es que su primera vez suele ser fruto de algún trato que ha hecho la familia con alguien o directamente de una violación. Son 6 versos. Sus 97 kilos y toda su lujuria cayeron sobre tu pubis de nieve aún blanda. Si hay Dios, que esta noche caiga de rodillas y llore todo lo creado. Bueno, yo creo que de materia oscura más o menos. Voy a leer antes de desaparecer alguno más, porque del otro libro no. Este libro habla de mi infancia en Argentina y me preguntaba un compañero porque había empezado a escribir y yo creo que tuve que esperar muchos años para poder escribir este libro que habla de experiencias un poco traumáticas también durante la dictadura. No sé si sabéis que en Argentina en la década de los 70 hubo una dictadura militar y bueno, a raíz de eso con mi familia tuvimos que venir aquí.
Y este libro es un poco un ejercicio de sanación y reconciliación con todo lo que ocurrió. Voy a leer un poema que dialoga con el que os enseñé antes, del poeta gallego, de Luis Pimentel, el de los pájaros, el niño que mataba a los pájaros. Este poema se llama La infancia del torturador y habla de otro caso que yo tuve acceso, que pude conocer. Y lleva la cita de Luis Pimentel, el último verso, ¿os acordáis del pronombre? Y dice, creció y fue de aquellos. La infancia del torturador. De niño atrapaba mariposas para arrancar el polvo de sus alas. Palpaba con fruición su suavidad celeste, sedosa hasta la náusea. Hacía el signo de la cruz sobre su frente, mientras las mariposas trastabillaban, como derviches giraban en fila, enloquecidas por la tapia. Ya no corre detrás de las mariposas del patio, pero dejará, como en aquel juego, madres de luto blanquísimo, girando en fila por la plaza. No sé si conocéis a las madres de la Plaza de Mayo, que son las mamás de la gente que desapareció en la dictadura, que salían pues con pañuelos blancos a recorrer la plaza donde está la casa de la presidencia, pues para pedir por sus hijos. Entonces, de repente aquí las mariposas se transforman en las madres, ¿no? Y eso es lo que veíamos un poco en la imagen del tío Vigo, cómo el lenguaje poético puede transformar un objeto en otro, hacer esa metamorfosis y hacer que cobre fuerza. Ahora os voy a leer un poema que está dedicado a mi padre, que se llama El sobre todo azul. ¿Lo habéis visto este poema? Esto sí, pero creo que no lo ha preparado. Sobre todo. El sobre todo en Argentina es un abrigo, así se llama, es un abrigo, y mi padre pues estuvo, os pongo un poquito, normalmente no hago este tipo de spoiler, pero es que es una contextualización para que entendáis. Mi padre estuvo en la época de la dictadura desaparecido, secuestrado, y lo cogieron de casa con un sobre todo azul, que pues compartió con una de las chicas que estaba con él también en la misma situación. Y gira todo en torno a ese objeto, el sobre todo azul, a mi padre. El sobre todo azul que pusiste sobre los hombros de la muchacha aquella volvía empapada del interrogatorio, temblando, la mojaban, la picaneaban cada noche, la dejaban junto a tu colchón con un llanto parecido al de un cachorro. Ese gesto, a pesar del miedo que sacaste el sobre todo azul para abrigarla, no poder dejar de darle ese casi todo, en medio del sobre todo espanto. La dignidad puede resistir azul en apenas 2 metros de tela, y en esos centímetros que tu mano sorteó en la oscuridad hasta sus hombros, sobre todo. Pues si quieres darles paso a todo lo que estamos Yo quiero dar paso a él, ¿verdad? Que lean. No, se van a lanzar. Sí. Pues no n'hi ha honor de establer. ¿Lo puedo preparar? ¿Quieres leer desde aquí? ¿O quieres venir aquí? Ven aquí. No, desde aquí. Desde aquí, vale. No, que sale. Sí, es millor. Que sale. Hay que echarla a la tabla, ¿eh? Ya, pero que no es así. Se lo ve. El
Vale. En cada pecho hay un sol sepultado, con su pulsación clandestina, su madriguera de temblores y una confesión de sobrevida en los libros. En cada pecho una rotura, hueco para alegar la verdad, que no soportaría los ojos, el aleteo de un pájaro lacerado sostiene el mundo. Muchas gracias. ¿Alguien más se atreve a salir? Vamos, animaros, que yo me animo, a mí también me da mucho apuro esto. Hay que salir. Pues hasta de ahí, sí. Hay que salir. Hay que salir. Yo leo. Vamos. Esta palabra deberá volverse contra sí misma, malherirse en la aspereza de las lenguas, hacerse topo, niño, cobrar tu estatura, volverse raquítica, lesa, abrir aún más sus vocales para recibir de lleno la indigencia. Esta palabra deberá aprender a desaparecer, volverse transparente y diáfana como viento, para decir el desplome inaudible de tus bosques, la alegría maltratada de los patios, tu primavera que viene con las rodillas lastimadas, decir cómo tiembla la hierba antes de recibir tus hombros. Decirte al menos con la misma constancia del olvido, para que se escuche alto tu caída, todos los huesos que se desploman para vertebrar este poema. Muchas gracias. ¿Alguien más? Chicos, pero voy a pedir una cosa, silencio por favor, porque es un esfuerzo y es un grado de exposición venir aquí enfrente y leer. A mí me da vergüenza aún, o sea, es que, no sé, un respeto hacia ella también. No tiene título, es de materia oscura. Vale. Hilera abrasada por la noche, toda intemperie y marcha, toda lluvia en los hombros, marchada sin tiempo de cerrar la puerta. Hollar el viento, ya no sentir suelo bajo las suelas. Las palabras son ejércitos en retirada. Desmoronándose nace este poema, yéndose nació para decir la diáspora. En todas partes se laceran flores, en todas partes hay pies que parten partiendo con ellos la tierra. Muchas gracias. Ese poema que ha leído vuestra compañera no tiene título, pero esa hilera, no sé si habéis visto en las noticias las filas de refugiados que van saliendo, pues habla de eso, esa hilera es eso, la gente que tiene que dejar su lugar por una guerra o algo. Sea el fin sin cauce, solo desmemoriada agua de la piedra, que la engendró en la cumbre, compasión de la arena en la que la piedra disuelve su recuerdo en la cumbre, solo contigo, con no solo. Muchas gracias. Dunas que ningún viento puede erosionar, ni siquiera tus manos rompecielos, tus manos despluma ángeles, sucias manos de ellos, de mí, tus manos sucias de todo. Paraje del olvidado, de los pájaros de Richmond, sobrevolando las costillas. Desvencijada viaja la vibrante sangre, tu vida, siempre sin un asa. Va celebrando desechos, descontando deshilachos, para construirte un arca imposible, un arca que te lleve lejos del fondo, a orillas sin estrenar todavía. Sale el sol del otro lado, del este salen tábanos, cartones, puntas cada vez más afiladas, para tus pies de nieve encarnecida. Para ti sale solo el cielo, y la luz se va pudriendo en tu boca. Niño, que va a sorber nuestros besos,
los ángeles te hablan con un lenguaje de moscas, humo, pollejo, llaga, corte, tachadura, y a punto de perecer, y flores amaratadas. Ahí vas, por un ronco de cabeza se mueve, como si el mundo se rompiera a tus pies, y no me encontrarás segura. La adultez siempre escondía algo. No, los adultos siempre escondían algo. Guardaban cuchillos o restos de escarcha en los cajones. Decían solidaridad o habeas corpus, mientras asaban nuestro corderito, mi compañero blanco de huesos de nube. ¿Cómo creer en su revolución? Sordo al dolor de lo que no habla. Pero sí creo en la ira de entonces, al descubrir la parrilla. Creo fervientemente en esa ira blanca, que todavía cava pozos en sus jardines. Esa sintaxis homicida llamada adultez. Desconfío de las palabras de los maestros. Desconfío de las palabras, de los maestros de las palabras. Dame la fase de lo blando, la certeza del tacto, lo que no finge. Otra vez el tacto, digo. Algo parecido a ese calor, para saber que regreso. Las palabras no me llevan a ese lugar intacto. Otra que sale. Los pájaros, Que sería fantástico para que se entienda. Sí, cuenta lo que has hecho. Vale, he seleccionado 3 poemas del recopilatorio Materia Oscura y los voy a unir. Hasta aquí llega el dolor de nanas remotas, sin destino. Los tímpanos se abren sin defensas, a tanta hueste de llanto. Niño de las encías que se adelgazan, de tanta mordida sin pan. El hambre ensaya en su boca, vocales cada vez más abiertas, y recuentan entre sus posesiones tus rodillas. Arrojaron tantas calamidades debajo de tus párpados que ya no es posible asomarse a esos pozos ciegos. No hay cuerda ni manos resistentes para subir agua tan pesada. ¿Qué vais a leer? pájaros. Pájaros, vale. ¿A dónde van a morir los pájaros? Los pulmones calcinados de vuelo porque primero celeste o antinido se fugan. ¿Desde dónde sacaría de estrella, discreta o amor? Cielo y tierra se tocan, porque existen ellos, trazando estas líneas invisibles, que unen la sangre al relámpago, la garganta a la lluvia, las plegarias de la madre al desastre inminente. ¿Qué ciudad de hormigas reclama su sombra? ¿Qué viento se lleva sus huesitos blancos? Naufragados a la altura hasta hacerlos transparentes. ¿En qué momento de nuestra ceguera se desploma? Una frase sola, vale, lo que quieras. ¿Estás muy listo? Vale, yo voy a leer o a recitar una frase de Materia Oscura, que es: a que Dios es aplacar con la sangre de un niño o un pájaro. ¡Ostras! Oye, qué bien, se han animado un montón a salir, se están animando a salir. Ya quedan cositas.
Jo sé que a banda dels poemes hi ha gent que ha preparat preguntes a partir de poemes, a partir de coses. Sé que teniu material per ahí. Sí, chicos, es muy directo. Sí, pero es que no puedo escuchar, ¿eh? ¿Cómo definirías tu estilo? Ay, pero es que yo no soy la mejor. O sea, estoy demasiado cerca de mí misma para definir un estilo, no lo sé. Hay gente que lo ha leído, que ha dicho cosas. ¿Lo ves triste, que te inspiras mucho en la muerte o en la oscuridad o más? ¿O lo haces por algún motivo? O sea, me estás diciendo que... No, fíjate, yo lo veo al revés. Veo que... No sé quién ha leído antes lo de los adultos. Yo creo que cuando nos acostumbramos al horror y a la muerte es cuando nos ponemos tristes. Yo creo que en mis poemas, si estoy hablando de estas cosas, es porque no me acostumbro, no quiero acostumbrarme, ¿sabes? No diría que son tristes, son duros, eso sí, son duros. Algunos son muy duros, pero es porque mi mirada no se ha acostumbrado a eso. Creo, creo, por lo menos es lo que pretendo. Pero estilísticamente, pues, no sé. ¿No tienes uno en concreto? Hombre, cuando vas escribiendo libros, sí que hay un estilo, hay una manera de decir, hay una voz. Pero no sé, ¿os resultan difíciles de comprender? Sí. Os lo pregunto con sinceridad, porque claro, algunos sí. Algunos sí. Y es que es una cosa que me ha surgido ahora. ¿Hay alguna razón por la que algunos de los poemas que haces no tengan título? ¿O es porque es así? Mira, para mí los títulos pueden ser una trampa. Porque en algún momento dado pueden como ya llevar al lector a donde lo quieres llevar, ¿vale? Es como decir, pues se llama así, estoy hablando de esto, ¿no? Es como subestimar al lector. Pero en otro caso, sí que viene bien porque es como parte del poema. Por ejemplo, el que se llama Primera vez, que es el de la violación que hablé antes, sí que ahí tiene que tener título. Porque si no le llamas Primera vez, no se entiende. O sea, ahí el título estaría jugando como parte del poema. Lo que no creo es que todos los poemas tengan que tener título como titular. Como un titular y decir, pues mira, te lo doy hecho y trata sobre eso para que te quedes tranquilo, ¿sabes? Por eso hay poemas que antes me preguntabais, ¿este lleva título? No, está como de capítulo, no tiene título. ¿Cuándo empezaste a escribir? Pues creo que eso antes, 16, 17 años. A ver, o sea, con conciencia de estar escribiendo, de estar haciendo algo que no tenía nada que ver con el colegio, que no tenía nada que ver, 16, 17 años, pues eso, en forma de diario, que se fueron convirtiendo en textos poéticos sin darme cuenta. Sí. Para mí, todo iba a cajones o lo rompía para que no me lo leyera mi madre o mi hermano. Así rompimos. Para que no cotillara. Sí. Hay una frase en uno de tus poemas que me impactó mucho. Dice, tendré que invocar una caída del umbral mismo del verbo. Quería saber qué significaba para ti esa frase. Pues mira, significa, a ver, como lo que... Vuelvo a la imagen del tío vivo y los caballitos. El umbral del verbo sería ese punto donde la palabra se vuelve... toma vida de nuevo. El umbral del verbo es eso, referirnos a un lenguaje, pero darle vida, que no sea el lenguaje gastado, material de derribo que usamos todos los días para hablar, para comunicarnos, donde parece que las palabras han perdido la capacidad de transmitirnos nada. Entonces es un afán de ir más allá, el umbral mismo del verbo. Es donde la palabra se transforma en verbo y el verbo se transforma en acción o en otra realidad. Es algo así. Es una idea un poco bíblica esa del verso, del verbo, pero es así. Es la palabra que también da vida, que no solo nombra lo vivo, ¿no?
vez te has planteado hacer un poema visual? Pues pinto también y dibujo. Y de alguna manera está el lenguaje poético puesto ahí, pero no te podría decir que he hecho poemas visuales. No, pero sí, estaría bien. Poemas visuales, sí, pues ahí, mira, aquí tenemos una Jenny con la que es fotógrafa, que ella hace muy bien cosas de estas. ¿Te refieres a eso, no? O a los poemas que hemos visto que tienen distintas formas. Sí que han cogido versos míos y otros artistas han hecho cosas. La última fue en el Retiro de Madrid, pues pusieron por todos sitios cartones pintados y sembraron con el Retiro con versos para que la gente los encontrara, pues cuando se sentaba en un banco o daba una vuelta, que eso está muy bien. Que me parecen acciones muy buenas en la ciudad, intervenciones poéticas. Mariana. Hemos visto hoy una entrevista que te hicieron hace un tiempo en la que decías que materia oscura habla de cegar con oscuridad y tu siguiente libro cegaba con mucha luz. ¿Hay algún otro libro que ciegue de una forma diferente de los que has escrito? Claro, ahí los dos libros, Materia Oscura, es la realidad esta del mundo dolorosa que están como invisibilizadas, escondidas, ¿no? Y que sostienen nuestra realidad. Por ejemplo, pues eso, el niño soldado, de las minas, todo ese dolor que está invisible. Por eso es una materia oscura. Que por cierto, el universo está formado, sí, es casi todo materia oscura. Es la mayor parte de la materia. Solo vemos una ínfima parte. Pues es una metáfora en ese sentido. Y luego, Noche sin clausura, que aquí está el poema del diente de leche, el poema de a los ovarios. Hay poemas a una bolsa de plástico, a cosas muy pequeñitas, y habla de ceguera por sobreexposición. O sea, habla de que tanto el lenguaje como las cosas, a base de repetición y de verlas, pierden pues, la capacidad de asombrar. Y esa capacidad de asombro es como recuperar la infancia también, y la poesía nos lleva a ese lugar. Yo creo que esa es la tarea importante que tiene la poesía, que nos hace redescubrir el asombro de niños. Un nuevo libro, me preguntabas, un libro que también hable de ceguera, pues no lo sé, me imagino que sí, que antes de desaparecer también. También puede ser. Sí, lo que pasa es que ahí es una ceguera intermitente, porque hay partes muy luminosas, que son las partes de la infancia, hay mucha naturaleza, campo, y luego está la parte de la dictadura, que serían las partes de ceguera, donde mi padre, aquí la ceguera, hay un capítulo aquí que se llama Tabicamiento, que tiene que ver con la venda de los ojos, y creo que ahí está también esa ceguera impuesta, ¿no? Es una ceguera que nos la imponen por la fuerza, cuando te vendan los ojos. Sé que n'hi ha més preguntes, Que n'hi havia un poema que va passar unos cuantos parlamenteros d'un poema. Va haver una frase d'un poema, uns versos que me van cridar l'atenció. Diuen, bueno, dice... No, habla valenciano si quieres, yo creo que es que puedo está en entender. Es entonces cuando tengo que la muerte, caudalosa y siempre ciega, te lleva en su correntada. Entonces, no sé si sabes el poema. Sí. Entonces, me despertó la curiosidad de si está dirigido a alguna persona en particular. A mi abuela. Sí. Es que yo era pequeñita y mi abuela dormía la siesta. Nos ponían a dormir la siesta en la misma habitación en verano, eso que te dicen, a dormir la siesta, que todavía no puedes ir a la piscina, que la hora de la siesta no. Y me acuerdo que mi abuela se dormía y tenía mucho miedo que se muriera, porque la veía mayor, yo era pequeña, y me acuerdo que la observaba un montón, y siempre digo, mientras respire, mientras el diafragma se mueva, está todo bien. O sea, y ese poema está dedicado a eso. Me quedaba así al lado de la cama vigilando que no le pasara nada, que despertara.
¿Qué edad tenías cuando...? Pues habré tenido 7, 8 años, algo así. No cuando escribí el poema, sino cuando tenía miedo que mi abuela se durmiera y no despertara. Había tenido un infarto y seguramente había oído cosas. Bueno, estaba como impresionada con el tema de la muerte. Álvaro. Bueno, otra pregunta. ¿Hay algún motivo por el que en varios poemas tuyos haya la aparición de caracoles? ¿Verdad? Sí. Los caracoles vacíos. Los caracoles vacíos. Mira, bueno, pues no lo sé, supongo que también, primero, una cosa clara, es que donde yo vivía estaba lleno de caracoles, sobre todo después de la lluvia, eso que luego de llover aparecen, no sé si ahora estas cosas se ven, pero en una época los que vivíamos cerca del campo pues se veía todo el tiempo, en el jardín. Y también por esa mezcla creo que tiene el caracol, ahora lo estoy pensando, de cosa muy dura por fuera, muy dura, de llevar la casa a cuestas, ¿no? Y también muy blanda y muy frágil por dentro. Supongo que a mí eso me obsesionaba, de hecho los cogía, los miraba y no podía entender cómo algo tan blando y tan frágil pues podía siquiera moverse por el suelo. Pero no lo había pensado. Cualquiera de las dos, la que queráis. ¿Qué te refieres con la metáfora de caracoles vacíos? No sé, ¿habéis levantado una piedra alguna vez estando así por el campo, por el monte y habéis visto un mogollón de caracoles, pero, o sea, de lo que es la concha de caracol, pero nada? Pues eso, y me imagino que para mí era como la casa vacía, era la casa que tuvimos que dejar. Yo creo que ahí mi inconsciente no lo había pensado, pero es como que ya no está habitado, es la casa que quedó sola, que quedó vacía. Y yo creo que ahí, para ver algo más que caracoles vacíos, el declinar perpetuo, o sea, creo que está operando como eso, para dejar atrás la nostalgia. Tengo otra pregunta. La línea que me dio, ¿a qué te referías? ¿Y la línea? El verso que leí. Claro, que es esta materia oscura, es como decir, a ver, no sé si sabéis que en el pasado, bueno, y no tanto en el pasado, algunos grupos humanos lo siguen haciendo, había sacrificios para los dioses, ¿no? Para aplacar la ira de los dioses, ¿no? Normalmente pues, se sacrificaba algo muy querido. Entonces, este sistema sacrifica... Perdona, es que va a sonar el timbre y se van a ir desbandados. Ah, vale. ¿O no? Sí. No, lo digo porque me gustaría haceros una foto con la poeta. Sí, por favor. Que no os fuerais desbandados. Pues eso, que aquí Dios nos aplaca con el sangre de los humanos. ¿Quién se está saciando?